Gracias, Quique. Hola, Consuelo. Hola, bienvenido Pablo. Ustedes acaban de sacar este informe sobre reinserción en colaboración como con un montón de organizaciones y que fue presentado, tengo entendido, en la Universidad Alberto Hurtado. Hablemos de reinserción, condiciones, necesidades y oportunidades para una reinserción social efectiva en Chile. En una campaña presidencial donde básicamente estamos hablando de meter a todo el mundo preso y aumentar la seguridad de la ciudadanía. ¿Por qué sería importante hablar de reinserción? Sí, bueno, lo primero es que este es un tema del que no se habla. En general, menos en términos de candidatura, en tiempos electorales, es un tema que tiene muy mala prensa porque de alguna manera es invertir o da la sensación de que fuera a invertir injustamente en gente que no lo merece. Pero ¿por qué vale la pena? Yo te diría que principalmente porque la reinserción social debiese ser una estrategia de seguridad pública o debiese ser un componente importante en la seguridad pública por varios elementos, pero dos principales. Primero, porque tiene evidencia de que es efectiva. O sea, lo primero que uno querría respecto de una persona que ha cometido delito es que no siga cometiendo delito. O sea, disuadirlo de que en el futuro cometa delito debiese ser una estrategia importante. Porque además sabemos que en Chile y en el mundo los que cometen delitos es un grupo muy reincidente. Uno ve el número de la cárcel, 62.000, pero la gran mayoría de esas personas no van a volver a cometer delitos. Es un grupo bien específico el que termina cometiendo muchos delitos. Y segundo, porque es más costo efectivo. La cárcel es mucho más eficiente en términos de resultados, la reinserción es mucho más eficiente en términos de resultados que la cárcel, que es una solución muy costosa. Oye, Pablo, la reinserción siempre se entiende como que estos individuos, estos presos, logren entrar al mercado laboral y no sigan delinquiendo. Pero ¿qué pasa? Y te lo pregunto desde la ignorancia, y no quiero que suene mal, pero con la composición cerebral y moral de estas personas. Porque ahora lo que uno nota, cuando un tipo te mete 3 balazos para robarte el celular, quiere decir que no se trata de que el tipo mañana esté de carpintero y listo, lo logramos, sino que no haga eso. Y cuando yo he tenido la oportunidad de ir a la cárcel, y hay un componente de enfermedades mentales derivadas de la droga, derivadas de cuestiones de vida, abusos sexuales, que uno dice, lo mismo que te pregunté antes, y voy a ser bien franco, ¿qué posibilidades tienen de cambiar esos dos personajes que están ahí? Sí. Mira, me atrevo a decir dos cosas sobre esa como la idea de la composición psicológica o incluso genética, si uno quiere. Genética no me echaría tanto porque suena medio fascistoide, pero... Hubo una línea criminológica en un principio que veía esos temas, pero mira, la verdad es que las personas que están pero sí puede ser consecuencias de consumo de droga por parte de las historias madres, familiares. En el embarazo, o sea, también se producen historias familiares, claro, se producen daños. En términos generales, las personas que están en la cárcel, la gran mayoría son personas normales en este aspecto, ¿ya? Sí, sí sabemos que tienen condiciones como historias de desventaja, de abuso, de consumo de drogas desde edades muy tempranas que los hace muy complejos. Tienen problemas de salud mental, tienen problemas de consumo de drogas, de muchas drogas, son policonsumidores. En general las tasas, si uno ve, son altísimas. Son los excluidos de los excluidos y de eso hay datos suficientemente, de eso no cabe ninguna duda. Pero aún así, a pesar de eso, yo te podría decir que hay más gente bajo esas mismas condiciones que está fuera de la cárcel. O sea, no son personas que están predeterminadas para terminar en carreras delictuales o vivir vidas delictuales. La gran mayoría de las personas en Chile que están vulnerabilizadas no cometen delitos. Entonces, las expectativas de reinserción son posibles. Y esto además por una cuestión súper clave que la evidencia y la literatura ha ido mostrando en los últimos 20 años, que es que la gran mayoría de las personas que cometen delitos son jóvenes, son adolescentes que están en procesos de maduración cerebral
incompletos. Son procesos Ya. que más encima son incompletos porque muchos tienen trauma y cuando hay trauma esos procesos de maduración toman más tiempo. Entonces son personas que hasta los 25, incluso han dicho 27 años, tienen su proceso de maduración cerebral incompleto. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso es así? Bueno, lo que ocurre es que son personas que les cuesta medir las consecuencias, les cuesta pensar a futuro, calcular básicamente los resultados futuros que tienen los actos que cometen. Naturalmente esa maduración se da y por eso tenemos en la cárcel principalmente a gente joven. Tenemos gente en cárceles de adultos entre 18 y 30 años, es la gran masa de gente, sin contar el mundo cename o ex-cename. Entonces hay un tema de maduración también que hace que la reinserción no solo sea posible, sino que de alguna manera sea esperable. La literatura en eso es bien clara. La gente deja de cometer delitos. Claro, a mí también me llamó mucho la atención el aspecto físico de los... Era impactante, Era digámoslo, bien impactante. seamos realistas y digamos la verdad, era impactante. Y respondía como a un tipo de delincuencia que como antigua, así como del voladito. Es como, era una imagen en blanco y negro. Exactamente. Pero yo te diría, bueno, no sé cuáles fueron las condiciones, quizás seguían arriba de la pelota, drogados, porque entiendo que estaban drogados cuando los tomaron presos. Pero en general la gente que está en la cárcel, y es lo más importante, uno va a salir, el informe habla de eso, 30.000 personas van a salir en los próximos años, 2, no van a cometer de nuevo un delito, la gran mayoría no va a volver a cometer un delito, está arrepentido, se equivocó. ¿Cuánto más o menos esa gran mayoría, cuánto un porcentaje de los que salen? ¿En el informe no se habla de un 50% de reincidencia? Hay un 50% de reincidencia, pero la reincidencia hay que mirarla con lupa y hay que ver. Hay que ver cómo delinquen. No todos delinquen de la misma manera. O sea, hay procesos de desescalamiento. La gente, es el término que se ocupa, pero de alguna manera deja de cometer los mismos delitos. Llegan a un pic de actividad criminal y después empiezan a cometer delitos más suaves hasta que dejan de delinquir. Entonces son procesos, son trayectorias que van a salir. La gran mayoría igual, de todas maneras, que está en la cárcel, porque lo que pasa es que tenemos que pensar que la cárcel es un flujo de personas que va entrando y va saliendo permanentemente. Pero si uno quiere pensar como en el delincuente prolífico, en el complejo, en el que tiene una vida y una cultura delictual detrás, es muy poco. Muy poco. O sea, ese es una minoría, es un 20% de la población carcelaria. A eso me refiero con que la gran mayoría tiene que tener una oportunidad de reinserción porque eso es lo que naturalmente va a hacer o porque realmente cometió un delito una vez y no va a seguir delinquiendo. Estamos conversando con Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Católica, a propósito del estudio que sacamos, Hablemos de Reinserción, junto con otro grupo de organizaciones y qué sé yo. A ver, los recursos siempre son súper escasos. Entonces, ¿cuáles son... sobre quién debiera uno enfocarse para ser efectivo? Porque si tú tienes X cantidad de recursos y dices, bueno, ya, distribuyo a todos por igual y, en fin. O dices, ¿sabes qué? Este tipo de programa funciona y debiera enfocarme en este tipo de recluso, porque es el que tiene más probabilidades. Sí. Si me pudieras reflexionar un poco la realidad de Chile y qué pasa con ese trade-off, Sí. cómo uso la plata. Mira, la verdad es que en Chile no existe una política de reinserción social de las personas que están en el sistema penitenciario. Recordémonos que el sistema penitenciario no es solo la cárcel, también hay la gente que está con medidas en libertad, digamos, también es parte del sistema penitenciario. Pero no hay una política, y la política no existe en parte porque le hemos delegado esta función a Gendarmería, y Gendarmería es un cuerpo uniformado. Tiene pocas capacidades, no tiene la cultura, digamos, institucional para hacerse cargo de la reinserción, por lo tanto lo que hay de reinserción es muy escaso, es mínimo, es prácticamente inexistente. O sea, hay en los centros de estudio y trabajo, los CET de Gendarmería, hay plazas disponibles, es una cosa ridícula. No se llenan las plazas. El porcentaje que se dedica a la reinserción es muy bajo todavía de lo que se dedica a la seguridad. ¿Qué es lo que se recomienda en términos de reinserción? Primero debiésemos tener una autoridad civil que esté a cargo de la reinserción y que de alguna manera esté a cargo también de Gendarmería, que haya un control civil también respecto de la institución. Eso yo creo que es como el marco institucional básico para poder llegar a pensar en una política al respecto.
Y después, bueno, como tú, Consuelo, decías, lo importante acá es, como los recursos son limitados, lo importante es focalizar. Y uno focaliza en personas que tienen bajo compromiso delictual, en personas, es muy importante focalizar en mujeres, porque detrás de las mujeres hay familias que generalmente, y esto ahí hemos hecho estudios al respecto, dejan una familia descabezada, a diferencia de cuando es el hombre el que va a la cárcel. Cuando la mujer va a la cárcel, hay niños que quedan solos, quedan al cuidado de otros familiares lejanos, etcétera. Entonces las mujeres son muy importantes porque hay un sistema más amplio detrás de ellas, y obviamente los niños, niñas y adolescentes. O sea, ahí debiésemos poner nuestras fichas, pero para eso el sistema tiene que ser capaz de alguna manera de segmentar bien y saber distinguir los casos complejos, tipo Tren de Aragua, líder de una facción o de crimen organizado, que son un cuento aparte, que requieren otro régimen penitenciario. Porque ese no lo damos vuelta, pero... Mira, no inmediatamente requiere otro tipo de tratamiento, una intervención mucho más intensa. Sobre todo lo que uno quiere en el corto plazo es aislarlo de la posibilidad de seguir cometiendo delitos. Pero respecto del gran porcentaje, incluso gente que va a reincidir, uno quiere reinsertarlos laboralmente. Si pensemos que acá mucha gente también, esto tiene que ver con las escasas oportunidades laborales que tienen y con el costo alternativo que implica la cárcel versus hacer un trabajo, un robo o ¿Y droga. hacemos trabajo de rehabilitación? Dos cosas. Uno, me llamó la atención que tú decías que los centros de estudio de trabajo, que hay plazas disponibles. ¿Por qué los reclusos no se inscriben? Porque además se supone que eso les da beneficios, ¿verdad? Si se portan bien y demuestran colaboración. Eso por una parte. Y dos, tenemos en el sistema penitenciario tratamientos en serio antidroga para disminuir la dependencia, que además es una de las razones por las cuales tú quieres más plata afuera. Mira, respecto a lo primero, yo creo que el sistema está muy mal diseñado y todo pasa por Gendarmería. Y Gendarmería, lamentablemente, es una institución que está hecha para custodiar. Por mucho que se haya intentado reformar o que ahora crea que es parte de la seguridad que está atacando el crimen organizado, está hecha para custodiar. Y la custodia, retener a alguien, es todo lo contrario a la reinserción social. O sea, cuando uno quiere reinsertar a alguien, lo que hace de alguna manera es dar espacios de libertad. Entonces, Gendarmería realmente no está capacitado para hacer esto, y de ahí, estoy siendo quizá un poquito abstracto, pero de ahí que sea muy difícil que, mediando Gendarmería estos procesos, hayan espacios de reinserción más claros. De hecho en la Penny está el Chispa Roblero, que es un cura hace poco. Él era el que estaba a cargo del taller donde iban a reinsertarse. Buena parte de la reinserción ha venido siempre históricamente del mundo privado, de la beneficencia, de las iglesias evangélicas y católicas sobre todo, pero hacen lo que pueden, obviamente, no están dentro de una institucionalidad. Hay oferta de tratamiento de droga, pero es demasiado escasa para una población donde el 80% tiene consumo problemático de droga. O sea, de los 62.000 que tenemos 55.000 con el consumo problemático. O sea, tendríamos que tener como 15 hospitales psiquiátricos para trabajarlo. Entonces, no hay una oferta adecuada, y en general no hay oferta de intervención adecuada en las cárceles, porque los incentivos no están puestos en eso. La gente, el mismo Gendarmería tampoco incentiva a la gente a la reinserción, creo yo. Yo creo que Gendarmería no ha querido soltar esa parte. Tienen como un trauma institucional de validarse, de ser parte de la discusión, pero la verdad es que no tienen las capacidades para hacerlo. Son poco efectivos porque no están formados para eso tampoco. Estamos conversando con Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Yo te voy a insistir, Pablo, porque encuentro que tú estás en un tema que es muy difícil porque cuando uno ve estos casos, la gente dice que se jodan, la verdad, que eso no tienen arreglo, no tienen por dónde darle vuelta. Y ¿cuál es, y tú lo dijiste, pero quiero que profundicemos en eso, cuál es el argumento? Porque compasión no es. O sea, una buena parte de la gente no tiene compasión, dice no, es bueno. Sino vámonos a lo práctico, a lo pragmático. Como yo le digo de repente, es bueno que se reinserten porque van a haber menos asaltantes en la calle y a usted lo más probable es que no lo asalten tanto. Pero dicen, no, eso es improbable porque estos son asaltantes profesionales. Es una profesión. Y sobre todo cuando uno ve la crueldad para robarte un celular, insisto, o sea, uno dice, bueno, si por robarme un celular hacen esto, la verdad es que no tienen vuelta. ¿Por qué tienen vuelta y qué significa que tengan vuelta según tú? Bueno, ¿por qué tienen vuelta? Primero porque
generalmente estos delitos donde uno ve como mayor crueldad, mayor como irracionalidad, que no era necesario apuñalarlo para robar el celular. Claro. Tiene que ver mucho con la etapa de vida de estos infractores, lo que les decía previamente. Es un tema de maduración cerebral. Esto está súper documentado en la literatura. No, por eso los cabros son tan temerarios. Son temerarios, son irracionales, y esto es transversal. Lo que pasa es que un niño en Chile a veces uno tiene tantos factores protectores, tiene gente que lo está cuidando, que le pone límites, que cuando se mandan una embarrada le dicen al tiro, oye, y le ponen como ciertos controles sociales informales, digamos, de inmediato. En sectores desaventajados eso no ocurre. Claro. Eso es transversal totalmente. La etapa de la adolescencia es una etapa especialmente vulnerable para la conducta desviada, digamos. Eso está sentado en la literatura. Lo que pasa es que la gente con más recursos tiene factores protectores que lo cubren de alguna manera. Entonces... Ahora, insisto, uno tiende, y en esta discusión se tiende a caricaturizar y a tomar como ejemplo el peor ejemplo. Claro. Pero la verdad es que la gente en la cárcel es mucho más normal también de lo que ve. O sea, basta con módulos como APAC, que son los módulos de los evangélicos. Sí, pues, andan todos con corbata. Donde... Uno podrá decir eso es artificioso, algunos lo usan, pero la gran mayoría, y ahí también hay ciertos estudios que muestran que tiene ciertos efectos, cuando a la gente le dan una oportunidad de llevar una vida en la cárcel decente, limpia, cuidada, respetuosa, los estándares cambian. En Costa Rica nosotros evaluamos hace muchos años atrás un modelo de cárcel que era distinto, que la unidad de atención integral se llama, que era financiado por el BID. Básicamente era un modelo con muros bajos, los gendarmes o el similar a los gendarmes interactuaban con la población penal andaba suelta, y lo que ocurría era que incluso presos que estaban en cárceles muy complejas y que eran muy rebeldes, digamos, en la cárcel, en estas unidades se comportaban de otra manera. Realmente tiene que ver con que la cárcel es un espacio de degradación humana, finalmente. Entonces, si van a salir como van a salir, una política, y no por compasión, si es que eso no está en juego, como tú bien dices, sino por una cosa de eficiencia, si quieres, es importante que salgan mejor de lo que entraron, pero lo que uno como política de Estado no debiese permitir es que las personas que entran a la cárcel salgan peores delincuentes de los que entraron. Eso es lo mínimo, y para eso hay que ejercer ciertas medidas. Pero Pablo, en este minuto lo que nosotros tenemos en la cabeza es que la solución es la cárcel de Bukele. Sí. O los barcos o las islas flotantes de... Y yo no quiero... Eso es lo que estamos viendo, como sabe que es lo único que funciona. Mire, así se resuelve esto. Mira, Bukele es un mundo aparte, tenía una tasa de homicidios de 40, 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 6. Con datos buenos. Estamos demasiado lejos de esa realidad. Yo no me atrevo a ser tan taxativo en el sentido que realmente la población de El Salvador dice ahora puedo salir a la calle, no había salido de mi casa en 10 años. Entonces, bueno, ese es un tema tan complejo que cuesta evaluarlo desde nuestra mirada, pero claramente Chile no está muy lejos de esa realidad. Yo estuve en Bogotá hace 2 semanas en una conferencia y se ríen de nosotros cuando les damos los datos y les explicamos, y no entienden por qué estamos preocupados por la tasa de homicidio. Me dicen, en Cali la tasa de homicidio es de 20 por cada 100.000 habitantes y están celebrando. Fue un logro del gobierno regional, de la municipalidad. Nosotros tenemos, entonces hay algo que no conversa entre las percepciones, la realidad que estamos viendo y los datos que son objetivos respecto de lo que está pasando. Algo empeorado, no cabe duda. Claro, pero es lo que dicen algunos expertos, que yo creo que es plausible, es que la violencia que han irrumpido ahora para robarte un celular no existía antes. Exactamente. Antes el gallo te ponía con suerte el dedo y te decía, voy a sacar el cuchillo, pásame el celular. Ahora o el auto, claro. Y te pegan. No sé, pues el portonazo, la encerrona. Mira, yo creo que hay manifestaciones delictuales distintas, más violentas. Hay más armas en Chile, eso también los datos lo muestran. Hay más armas. Nadie tiene muy claro por dónde, pero al parecer es puro tráfico de armas. Y no cabe duda de que la situación ha empeorado.
Yo creo que eso es innegable. Pero pensar en cárceles barco es una mala idea desde todo punto de vista. O sea, yo creo que es más fácil escaparse de una cárcel barco, por decir una cosa nomás. Pero además, lo que no hay que olvidar es que, y en el caso de Bukele, es que la gente va a salir en algún minuto. No hay ningún caso documentado en el mundo donde la gente, 50.000, 100.000 personas entran a la cárcel y no salgan nunca más. Eso no existe. En algún minuto van a salir y lo que va a venir ahí son procesos de retaliación, de venganza, de vuelta de mano, sin ninguna duda. O sea, el proceso como de justicia transicional que va a tener que llevar a cabo El Salvador cuando todo esto cambie, va a ser importante, porque ya sabemos que hay cerca de un 15% de personas que están en la cárcel y que no tuvieron un juicio, que son inocentes. Esto lo dicen organizaciones de El Salvador. Entonces, obviamente hay que hacer cosas en Chile, tenemos que tener módulos de alta seguridad, regímenes intrapenitenciarios de extrema seguridad, eso no me cabe duda, y hay que hacerlo. Pero de ahí a pensar en cárceles, lo que pasa es que tendemos a pensar los problemas en Chile y los comparamos y exportamos no solo los diagnósticos de Colombia, de Italia, sino las soluciones. Entonces tenemos a mucha gente diciendo tenemos que traer el modelo italiano de las cárceles. Pero teníamos las mafias italianas que tenían corrompido del presidente de Italia hasta el último concejal de un pueblo. Entonces la realidad es muy distinta, no podemos llegar y replicar soluciones, y nosotros desde la academia vivimos peleando, tratando de poner un poco de paño frío y decir, mira, esto está mal, tenemos ciertos diagnósticos que muestran que la cosa está mal, pero no podemos llegar y hacer como que estamos en Dura Colombia. pega, sí, ¿eh? Durísima. Sobre todo en este ambiente. Sí. Durísima. No, si vivimos recibiendo golpes. Porque usted parece los buenistas, Totalmente. los jesuitas, de Exacto. los inmigrantes, todo eso. Exacto. Sí. Pablo Carbacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Católica. Muchas gracias por haber venido al programa a propósito de este estudio sobre la reinserción que acaban de publicar en conjunto con una serie de otras, básicamente con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Así CPC, la 3xI, etcétera. Sí. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias.